El término paleolibertarismo fue acuñado por Murray Rothbard y Lew Rockwell a comienzos de los años 90. Sabemos por la primera temporada de la serie sobre el espectro político que este se asocia al libertarismo conservador. El paleolibertarismo, al igual que otros términos que veremos en este video, reflejan debates muy propios de la historia política de los Estados Unidos. Como no es correcto extrapolar esos debates a otros contextos, primero veremos en profundidad estas ideas en la historia estadounidense y luego en la filosofía política. Al final del video, también me referiré a ciertas inquietudes y discusiones que suele generar este tema. Hacia finales de los años 80, la jerga política de Estados Unidos incorporó dos términos: el paleoconservadurismo y el neoconservadurismo. Los prefijos paleo y neo refieren respectivamente a lo viejo y a lo nuevo, y estos términos nacen para manifestar un quiebre político e ideológico que estaba latente dentro de la derecha norteamericana. El paleoconservadurismo, la idea de un conservadurismo viejo, alude a la Old Right, la derecha vieja, un conjunto heterogéneo de políticos, intelectuales y empresarios que ganaron prominencia por oponerse al largo gobierno de Franklin Delano Roosevelt y las políticas del New Deal. Aunque tenían procedencias ideológicas diversas, compartían las mismas preocupaciones y una misma lucha: limitar el poder del Estado, poner un freno al descontrolado crecimiento de políticas públicas, impuestos y regulaciones, y sobre todas las cosas, oponerse a la política exterior imperialista e intervencionista que había desarrollado Estados Unidos, particularmente desde la guerra hispano-estadounidense. Dentro de la Old Right podemos reconocer varios grupos ideológicos. Había una tendencia libertaria e incluso anarquista, con figuras como Henry Louis Mencken, considerado por Walter Lippmann la persona más influyente de toda su generación, o Albert J. Nock, periodista y autor de libros como Nuestro enemigo el Estado. Dentro del círculo de Mencken y Nock encontramos también a Frank Choroff, Rose Wilderlane, Isabel Patterson y Henry Hazlitt, el primer divulgador de economía austríaca en Estados Unidos, a quien Mencken le dio la edición de su importante revista The American Mercury. Encontramos también una tendencia liberal conservadora dentro del Partido Demócrata, con figuras como el senador Josiah Bailey o el gobernador Albert Ritchie. Ellos se relacionaban con los viejos demócratas borbones, un ala del Partido Demócrata que defendía el libre mercado, el patrón oro y la disciplina fiscal, y que antes habían llegado a la presidencia con Grover Cleveland. Hoy nos puede sonar extraño, pero a fines del siglo XIX y comienzos del XX, los campeones del liberalismo clásico estaban en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata Nacional fue el último intento de frenar la estadolatría de la llamada era progresista, que comienza con el republicano Teddy Roosevelt y que continúa con la línea demócrata de Woodrow Wilson. Justamente de aquí viene la controversia de la palabra liberal. Las nuevas generaciones de demócratas se seguían denominando liberals, pero como acusaba John T. Flynn, defendían un socialismo degenerado y un capitalismo degradado. Esto complicó e invirtió el significado de muchos términos. Por eso, cuando ellos usan liberal, conservative o libertarian, hay que tener muy en cuenta el contexto. Otra tendencia dentro de la Old Right, que también se relacionaba con el Partido Demócrata, eran los agraristas, tradicionalistas y defensores de los principios jeffersonianos, de la idílica restauración de una sociedad virtuosa, agraria y descentralizada. Hay una pregunta clave que nos permitirá entender la naturaleza política de este país norteamericano. ¿De dónde proviene esta mirada hostil hacia el Estado y al poder centralizado que incluso vemos en los grupos más tradicionalistas? Luego de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos,
En 1777 se escriben los Artículos de la Confederación, que hicieron del país una confederación con poderes muy limitados y muy descentralizados. Existía un grupo opositor que insistía en tener un gobierno poderoso y centralizado, que tenga un banco nacional y que le sea fácil cobrar más impuestos y tarifas comerciales. Aprovechando que los artículos de la Confederación dejaron ciertos vacíos, 10 años después proponen revisar los artículos con la finalidad de hacer algunos cambios y adiciones. Pero este grupo, liderado por James Madison y Alexander Hamilton, no reforman los artículos, descartan todo el documento y crean otro desde cero, la Constitución, que se ajustaba a un Estado con las características recién mencionadas. Los que defendían los artículos de la Confederación vieron este acto como el intento de un golpe de Estado y calificaron la Constitución como una amenaza para la libertad y los principios de un verdadero republicanismo. Tenemos así el bando federalista, pro-constitución, apoyado por empresarios y comerciantes y liderado por figuras como James Madison y Alexander Hamilton, versus el bando antifederalista, anticonstitución, apoyado por los campesinos y liderado por figuras como Patrick Henry, George Mason y Thomas Jefferson, aunque él estaba como embajador en Francia y no pudo participar mucho en las discusiones. Tengan en cuenta que aquí también los términos están confusamente invertidos. Como la palabra federalismo era muy popular durante esa época, los que defendían un gobierno centralizado se autoproclamaron federalistas, y a los que querían preservar la confederación los apodaron antifederalistas. Los antifederalistas no pierden del todo, porque logran que al menos se adjunte a la Constitución la Carta de los Derechos, The Bill of Rights, enmiendas que protegían al ciudadano del poder estatal. Pero no quedaron conformes, y de hecho, este conflicto marca de manera permanente la tradición política del país. El paleoconservadurismo no solo reivindica las figuras e ideas de la alt-right, reivindica toda esta tradición que nació junto con la nación estadounidense, la sospecha hacia el poder, la desconfianza en los gobernantes. Defienden su cosmovisión conservadora y tradicionalista, pero se declaran enemigos de un Estado poderoso, centralizado e intervencionista. Aquí yace la diferencia entre paleoconservadores y neoconservadores. Mientras los primeros priorizan el respeto a la libertad y la república, los segundos priorizan el pragmatismo y la opinión pública en el marco de una política exterior intervencionista. Durante los años 50, los neoconservadores ganarán popularidad e irán desplazando a los paleoconservadores de la escena política e intelectual. El éxito del neoconservadurismo se debe principalmente a la Guerra Fría y al contexto de ferviente anticomunismo que había en el país durante los años 50. Recordemos que es la época del macartismo. Si decías que tu color favorito era el rojo, estabas en problemas. Combatir al comunismo era la máxima prioridad. El momento clave fueron las elecciones presidenciales de 1952. En la nominación a la presidencia por el Partido Republicano, el senador Robert Taft, el líder más visible de la alt-right, se enfrenta al carismático Dwight Eisenhower, uno de los generales más famosos e importantes de la Segunda Guerra Mundial. Taft pierde la candidatura y un año después muere a los 63 años. Eisenhower, en cambio, ganará las elecciones presidenciales junto a Richard Nixon como vicepresidente y gobernará el país durante 8 años. En su gobierno, Eisenhower aumentó constantemente el gasto federal, expandió el estado de bienestar y sobre todas las cosas comenzó una política exterior intervencionista, ayudando a instaurar a Reza Pahlaví como Shah de Irán o mandando las primeras tropas a Vietnam. En los años 60, una de las figuras más importantes de la escena política fue el senador Barry Goldwater, que en asuntos domésticos defendía el liberalismo clásico propio del paleoconservadurismo, pero que en asuntos exteriores defendía el constante intervencionismo neoconservador. El presidente Ronald Reagan también fue un caso ambiguo. Sus discursos eran liberales, pero sus políticas no.
Volvemos así al comienzo del video. En los años 80, durante la era Reagan, figuras como Mel Bradford y Thomas Fleming lideran un movimiento que reivindica el paleoconservadurismo y que critica ferozmente al neoconservadurismo y su desviación estatista e intervencionista. Y es aquí donde se suma Murray Rothbard y Lew Rockwell. Como existía una afinidad entre ellos y los paleoconservadores, forman una alianza, comienzan a interactuar, a tener reuniones y se crea el término paleolibertarismo, que simboliza esta unión entre paleoconservadores y libertarios rothbardianos. Esto no cayó bien. El Partido Libertario y muchísimos seguidores de Rothbard tenían una cosmovisión progresista y les parecía absurdo que ellos compartan espacio con personas que tenían una cosmovisión conservadora y religiosa. Pero los paleolibertarios no condenaron la cosmovisión conservadora de sus nuevos aliados. Al contrario, la reivindicaron. En 1990, Lew Rockwell escribe En defensa del paleolibertarismo, un artículo que se convertirá en manifiesto. Cito algunos de sus párrafos. Con su énfasis en la razón, el derecho moral objetivo y la propiedad privada, el cristianismo hizo posible el desarrollo del capitalismo. Enseñó que todos los hombres eran igualmente hijos de Dios, aunque no iguales en ningún otro sentido, y por tanto debían ser iguales ante la ley. Los libertarios tienden a ignorar la tarea esencial de la familia en formar a la persona responsable. La familia tradicional, que deriva de la ley natural, es la unidad básica de una sociedad libre y civilizada. La familia promueve los valores necesarios para la conservación de una sociedad libre, como el amor paternal, la autodisciplina, la paciencia, la cooperación, el respeto por los mayores y el autosacrificio. La descristianización de las políticas públicas ha generado un movimiento ecologista, no solo anticapitalista, sino pro-pagano. El paganismo sostiene que el hombre es solo una parte de la naturaleza, no más importante que las ballenas o los lobos, y en la práctica mucho menos importante. El orden natural existe para el hombre, y ninguna otra forma de entenderlo es compatible con un mercado libre, la propiedad privada y por lo tanto el libertarismo. Como se pueden imaginar, este artículo fue explosivo. Rockwell recibió muchísimas críticas, pero el mismo Rothbard reivindica sus palabras en un artículo llamado ¿Por qué paleo? Rothbard muere en el año 1995, y eso significó que la interacción con los paleoconservadores se pierda bastante. La alianza terminó fracasando porque, para la decepción de todos, el candidato paleoconservador de la alianza, Pat Buchanan, comenzó a defender la planificación estatal, el proteccionismo y un nacionalismo intervencionista. De todas maneras, un candidato que será muy popular y que sigue representando muy bien las ideas paleolibertarias es Ron Paul, quien participó en las elecciones presidenciales de 2008 y 2012. Al día de hoy, Lew Rockwell y la mayoría de los miembros del Instituto Mises mantienen una cosmovisión conservadora. Sin embargo, desde el año 2000 fue Hans Hermann Hoppe quien tomó más prominencia y se convirtió en el principal referente del paleolibertarismo. También me gustaría hacer una mención especial a Thomas Woods Jr., un autor muy exitoso quien hoy representa el prototipo de paleolibertario. Escribe de anarcocapitalismo, economía austríaca y catolicismo. Una figura hispana que también merece una mención especial es el profesor Miguel Ancho Bastos, quien ha escrito múltiples artículos acerca del paleolibertarismo y también de sus puntos de encuentro con el tradicionalismo. Los paleolibertarios no fueron los primeros en defender una cosmovisión conservadora dentro de la tradición libertaria. Unas décadas antes, Frank Meyer argumentó ideas similares que fueron apodadas fusionismo, aunque él siempre rechazó este término. Meyer advertía que él no buscaba fusionar ideas tradicionalistas, conservadoras, liberales y anarquistas, sino que él pretendía demostrar que compartían un mismo origen y que en realidad, aunque tenían diferentes énfasis, se complementaban. Algunas personas resumieron el pensamiento de Meyer en la siguiente frase:
Utilizar medios libertarios en una sociedad conservadora para fines tradicionalistas. En contraste al paleolibertarismo y al fusionismo, existe un liberalismo conservador clásico que encuentra que los fundamentos filosóficos de Rothbard y otros libertarios no son convincentes. El fundamento que ha sido central en la mayoría de grupos del espectro libertario se basa en el principio de no agresión, el respeto al derecho absoluto de la propiedad privada, sobre todo la de nuestro propio cuerpo y persona. Todos nuestros derechos derivan de derechos de propiedad, y cualquier interferencia sobre nuestra propiedad que no consentimos es ilegítima. Aquí el consentimiento lo es todo. Es la diferencia entre el trabajo y la esclavitud, las transacciones y el robo. A su vez, todas las acciones que no interfieran sobre la propiedad de un tercero son legítimas, incluyendo acciones más controversiales como drogarse o incluso suicidarse. Para muchos libertarios no serán acciones recomendables, pero son coherentes con sus fundamentos de la libertad, ya que en última instancia uno es propietario de su cuerpo y persona y por lo tanto, si uno lo quiere hacer, está en su derecho. En este punto coincide Rothbard, Robert Nozick y Ayn Rand. Pero John Locke no estaría de acuerdo con ellos y el liberalismo conservador clásico tampoco. Existe una tradición dentro del liberalismo más afín a un iusnaturalismo clásico, a una fundamentación escolástica de la libertad y la propiedad, propio de una filosofía que se concentra más en lo teleológico, el estudio de los fines o propósitos de un objeto o del ser. John Locke pertenece de manera indirecta a esta tradición porque muchos de sus fundamentos fueron inspirados del teólogo anglicano Richard Hooker, quien en su obra Of the Laws of Ecclesiastical Polity cita permanentemente a Santo Tomás cuando se refiere a la ley y los derechos naturales. Si tomamos el ejemplo del suicidio, desde la tradición iusnaturalista tomista, no existe un derecho natural a suicidarse porque el suicidio es un acto completamente antagónico a la ley natural. Palabras similares argumentaba Locke, quien si bien admitía una noción de autopropiedad, es decir, que somos propietarios de nosotros mismos, también afirmaba que el individuo en última instancia es propiedad de Dios. Lo mismo se puede decir de las drogas. Existirán argumentos para legalizarlas, pero para esta tradición no precisamente porque uno tenga el derecho natural a drogarse. De todas maneras, esto no quiere decir que todas las acciones humanas que son inmorales según la ley natural deban prohibirse por la ley humana. Tomás de Aquino dice esto de manera explícita. La ley humana se establece para una multitud de hombres en la cual la mayor parte no son hombres perfectos en la virtud. Y así, la ley humana no prohíbe todos los vicios de los cuales se abstiene un hombre virtuoso, sino solo se prohíben los más graves, de los cuales es más posible abstenerse a la mayor parte de los hombres. Especialmente aquellas cosas que son para el perjuicio de los demás, sin cuya prohibición la sociedad no se podría conservar, como son los homicidios, hurtos y otros vicios semejantes. Si comparamos al liberalismo conservador clásico con el paleolibertarismo rothbardiano, en términos políticos y económicos, el primero siempre llegará a conclusiones más moderadas. Mientras los paleolibertarios generalmente son anarcocapitalistas, dentro del liberalismo conservador clásico, suelen defenderse posiciones similares al ordoliberalismo, un modelo que Wilhelm Röpke categorizó como liberal, conservador y cristiano. Hablaremos de este en otro video, pero en síntesis nos referimos a un Estado que prioriza el libre mercado y la disciplina fiscal, pero que ofrece servicios públicos e interviene para asegurar el bien común. Dentro de la línea de un liberalismo conservador clásico, encontramos a británicos como Edmund Burke y Lord Acton, o franceses como Alexis de Tocqueville y el grupo de católicos liberales que en 1830 fundaron el diario L'Avenir, particularmente Charles de Montalembert, quien fue líder de ese movimiento. Entre autores contemporáneos que se aproximan al liberalismo desde una visión iusnaturalista clásica o tomista, encontramos a Michael Novak, Martin Ronheimer,
Samuel Gregg o hispanoamericanos como Alejandro Chafuen y Gabriel Zanotti. Especialmente en la tradición anglosajona, muchos intelectuales han escrito sobre la mentalidad conservadora, sobre la prudencia, la virtud, la comunidad, la amistad, la familia o la estética. Por ejemplo, Russell Kirk y Roger Scruton. Si bien estos referentes se ubican dentro del espectro de un liberalismo conservador clásico, como no solían meterse en debates técnicos de política o economía, es más difícil contrastarlos. Russell Kirk afirmaba que el conservadurismo es la negación de la ideología. No es una ideología sistematizada, sino una manera de ver la vida, una actitud. En la serie del espectro político, al igual que Kirk, he insistido en que el conservadurismo y el progresismo no deben entenderse como un conjunto de ideas políticas sistematizadas, sino como modelos mentales o actitudes con las que analizamos la realidad social. La mentalidad conservadora y la mentalidad progresista existe entre liberales, fascistas o socialistas. En los últimos 10 años, diversos estudios han encontrado que tener una mentalidad conservadora o progresista podría correlacionarse con factores neurocognitivos. Esto no quiere decir que haya una causa directa, pero es probable que existan diversos factores biológicos que puedan perfilarnos a ver la realidad social de una manera más conservadora o más progresista. Esto puede llevar a que dentro de una misma corriente ideológica exista una bipolaridad, un conflicto de énfasis y de prioridades que comúnmente llevan a crear una división que solemos asociar con la derecha y la izquierda. Ejemplos de una interna actual es la de liberprogres y conservadores. Si nos remitimos a la experiencia, veremos que todas las corrientes tienen sus respectivas internas y que éstas suelen representarse en dos polos opuestos y una posición intermedia. Esto se intenta explicar e ilustrar en el modelo y el gráfico del canal, en el cual siempre insisto, para evitar excomuniones innecesarias y para concentrarnos realmente en los debates de fondo. Recuerden que en mi página pueden encontrar la explicación del modelo y del gráfico. Quiero agradecer a Martín, Julio, Andrés, Henry, Iván López, Iván Andrada, Santiago, Enrique, Damián, Antonio, Miguel, Ignacio, Jordi, Renzo, Nicolás, Martín Müller, José, Federico, Narco Republican, Michael, Edu, Juan Pablo, Lautaro, Federico, Alberto, Mauricio, Raimundo, Germán y Ariel, que son parte de la comunidad de Patreon y colaboran con el canal. Si te gusta el contenido y te quieres sumar, el link está en la descripción. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo.